Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Quisiera yo plantear en esto de la deuda de Pemex, lo que se endeudó en tiempos de Calderón, de Peña Nieto, y que ahorita se está solventando y es una obligación por todo esto que ya se ha explicado por parte de usted y el secretario de Hacienda. La oposición dice es un barril sin fondo, se está tirando el dinero, cuando ellos fueron los que gobernaban en su momento y generaron toda esta cantidad de miles de millones de dólares. Y se está rescatando. La lógica y bueno, la esencia es la soberanía energética. ¿Cómo plantearlo también para la gente y que no se vaya con una narrativa nada más de que se está desperdiciando el dinero? De acuerdo. Ese punto. ¿Y qué hicieron con Pemex? Endeudarlo. Imagínense, ¿qué hicieron con Pemex? ¿Cuál es el resultado de la reforma energética del 2013 de Peña? Endeudar a Pemex y que no produjera nada. Pero de ahí, de esa deuda, pues sacaron para, no sé para qué, pues no sé, la verdad, no sabemos. Porque ¿qué obra grande recuerdan de Peña? El Insurgente, que todavía lo estamos acabando, que no pudo avanzar prácticamente nada. Eso sí, decían, estamos consolidando el déficit. Sí, nomás que a costa de endeudar a Pemex y de un montón de dinero que les dio el Banco de México, por cierto, montones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De manera responsable, como lo inició el presidente López Obrador y a nosotros nos toca consolidarlo y fortalecerlo, pues garantizar la viabilidad de Pemex de largo plazo. Y hay años pues en que lamentablemente tenemos que pagar los intereses de la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Esa es la triste historia. Bueno, primero queremos garantizar 1.8 millones de barriles diarios de producción de petróleo. Queremos seguir aumentando la producción de gasolina y de diésel para que no se importe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía hay una inversión muy importante en la refinería de Salina Cruz, en una coquizadora. Eso nos va a ayudar bastante. Y el próximo año se hace una inversión muy importante en la refinería Deer Park, que está en Texas, para garantizar su producción. Presidenta. De nadie cándido, como diría. Sí. Y hablando de cínicos, Calderón, sale un video. Ah, buenísimo. Ayer. Esa sí, nos la regaló. Sí. A ver, ponlo. Adelante, Jaime. Sí, que salió ayer. Bueno, ahí está el video, si quiere, para verlo, porque dijo, en las narices del embajador estadounidense, fue a decir a Washington, se hizo la reforma judicial, o sea, como diciendo, ¿por qué no intervino Estados Unidos? Échale. Could the U.S. have done more to save democracy in Mexico? You say the Americans? Yeah. I don't know. I don't want to say what the Americans could do. But what is clearly is that this demolition process happened, I don't know if the expression is correct, but just under the noses of the American ambassador. And I'm talking about this, not talking about this administration, previous administration. I don't know, because that ambassador just didn't realize what exactly was happening, or he just ignored that, which is terrible. But let me be honest on this. I believe that since maybe 1 decade or more, we know that the foreign policy of the United States is much less concentrated in the protection and defense, the universal values as democracy of human rights,
and more oriented towards the American interest, which is, I believe, is logic. Fue ya bastante. Sí le agarraron la onda. Pon la primera parte otra vez. Could the US have done more to save democracy in Mexico? You say the Americans? Yeah. I don't know. I don't want to say what the Americans could do. But what is clearly is that this demolition process happened, I don't know if the expression is correct, but just under the noses of the American ambassador. And I'm talking about this, not talking about this administration, the former, previous administration. I don't know, because that ambassador just didn't realize what exactly was happening, or he just ignored that, which is terrible. Ya con eso. But, Está hablando de la reforma al Poder Judicial. Y entonces, fíjense la gravedad de lo que dice un expresidente. Ya saben que yo siempre le pongo el apellido Espurio, porque llegó con un fraude electoral al gobierno de México. Es indignante, no tiene otra palabra. O sea, va a Estados Unidos y le preguntan, ¿y qué opina de la política exterior? ¿No? Dice, imagínense cómo es posible que la reforma al Poder Judicial haya pasado por las narices del embajador estadounidense y no haya hecho nada. ¿Cuál es el peor momento de la historia de un embajador estadounidense interviniendo en México? El golpe de Estado a Madero, ¿no? Madero. Donde el embajador Wilson es el orquestador de ese golpe de Estado. Después viene un cambio en el gobierno de Estados Unidos y cambia la política. Pero Calderón, expresidente espurio de México, va a Estados Unidos a decirles que el embajador de Estados Unidos debería de haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial. O sea, aparte de espurio, ¿cómo le ponemos? Entreguista, Traidor a la patria. vendepatrias. Traidor a la patria. Pues, por lo que he estado revisando, y quisiera yo preguntar si están los datos correctos o aproximadamente correctos, porque es un cálculo que con Fox y con Calderón incluso hubo esta bonanza de petróleo, de ingresos petroleros, y se están hablando de miles de millones de dólares. Se hablan incluso de cientos de miles de millones, para no dar un dato concreto, pero no se vio realmente que se fuera. 400,000 millones de dólares de ingresos adicionales de petróleo, ¿no? En la época de Fox. A ver si lo traen por ahí, nada más. Y esos cientos de miles de millones de dólares, no de pesos, que además es una contradicción, bueno, en una lógica, como si había esa bonanza petrolera de miles de millones de dólares, endeudaban a Pemex. O sea, no hay una, bueno, en una simple revisión, y hacia dónde se fue ese dinero. O sea, muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿en qué se reflejó? ¿Qué tipo de cosas se dejaron para ni fortalecido Pemex? Al contrario, lo menguaron y lo iban pues dejando en o buscaban dejarlo en cascarón. Afortunadamente no lo dejaron. Preguntar sobre todo ese tipo de cosas, si se ha registrado o no se ha registrado. Por ejemplo, lo de la deuda, después cuando viene Calderón y Peña Nieto en lo de Pemex, esa deuda, también nos preguntamos, esos miles esos cientos de millones de dólares o decenas de millones de dólares, ¿en qué se gastaron? En proveedores, sí, pero si no aumentó la producción, entonces realmente hubo una fuga de corrupción brutal. Entonces, digo, sería la conclusión de uno. Y también aprovechar esto del huachicol fiscal, que es lo que ahorita está mucho por todo esto que se ha estado planteando aquí. Yo también estaba revisando en estos datos de el huachicol fiscal, y revisaba que con Peña Nieto se había dado incluso un boom de este famoso huachicol fiscal con Peña Nieto por la reforma energética, porque se empezó a importar precisamente combustibles
por causa de esto, y empezó a haber este desvío fiscal, este no pago de impuestos. Ese tipo de cosas se tienen registradas, Presidenta, y si se tiene alguna proyección precisamente en la parte de las aduanas, de proyección solamente del combate a la corrupción de esto, y que si ahí se está reflejando precisamente en sus números del aumento en los ingresos que se prevén para el próximo año. Durante el periodo de Fox, cuando termina Zedillo, se producían en México alrededor de 2.1 millones de barriles diarios, 2 millones de barriles diarios de petróleo. La mayoría se exportaba, como la mitad entraba a las refinerías para producir gasolinas, diésel, combustóleo. En México hay 6 refinerías, ahora hay 7 con la Olmeca y 8 con la de Deer Park, que se compró completa en Texas. Bueno, en la época de Fox aumentaron la producción de petróleo de 2.1 millones de barriles diarios a 3.4 millones de barriles diarios. En 2004 es la mayor producción de petróleo de la historia de México. Imagínense un barril, ahora imagínense 1 millón de barriles. Eso es lo que se produce diario, 1.8 veía en México. Bueno, con Zedillo eran 2.1 más o menos, si mal no me equivoco. Ahora imagínense que diario, diario aumentaron 1.3 millones adicionales, 1 millón más de barriles diarios. ¿Cómo le hicieron? Bueno, en México había un yacimiento de petróleo único en el mundo, que es Cantarell. Para explotar el petróleo, pues se hace el pozo, y el propio gas que tienen los pozos que tienen petróleo y gas, la presión del gas hace que salga el petróleo. Cuando se empieza a acabar el gas, que por cierto lo quemaron todo en la atmósfera, pues ya no hay tanta presión para poder extraer el petróleo. ¿Qué hicieron? Una de las decisiones más irresponsables de la historia de la producción de petróleo en México. Inyectaron nitrógeno. En vez de inyectar gas, que es, digamos, son primos hermanos, el petróleo y el gas, y entonces no tiene problema de contaminación. Inyectaron un producto externo, nitrógeno. Inyectan el nitrógeno y sale más petróleo, nada más que contaminan el gas. El gas de Cantarell no se puede utilizar porque está contaminado con nitrógeno. Tendría que construirse una planta cara de descontaminación. Bueno, ¿qué objetivo tenía? Pasar de 2.1 a 3.4 millones de barriles diarios si no lo necesitábamos. Es petróleo, fue petróleo para Estados Unidos, porque lo pedía Estados Unidos. 1 millón de barriles adicionales diarios. Bueno, ¿saben cuánto costaba entonces el barril de petróleo? $120 el barril. Hoy está costando 60. O sea, el doble. Multiplíquenle ahí en su calculadora. 1 millón de barriles adicionales por $120 el barril. 120 millones de dólares diarios. Quítenle el costo de producción, que era muy bajo en Cantarell. Ahora les pregunto a quienes nos escuchan ustedes, ¿qué obra de infraestructura fundamental recuerdan del periodo de Fox? Entonces se acabaron un yacimiento, patrimonio de la nación y de las y los mexicanos, en 3 años, 4 años, 5 años.
porque lo sobreexplotaron, lo contaminaron, sacaron un montón de petróleo, representó un montón de dinero para la nación. ¿Saben qué es lo que hicieron? Aumentaron el gobierno, los puestos de gobierno, las plazas del gobierno. Y otras corruptelas. Entonces había directores generales, director general adjunto, director general adjunto del adjunto, director general adjunto del adjunto del adjunto del adjunto. ¿Y esos de dónde venían? Pues de sus amigos, de sus cuates, de sus. O sea, repartieron. Llega Calderón, todavía tiene una bonanza de 2, 3 años. Ingresos petroleros. ¿Qué obra recuerdan del periodo de Calderón? La Suavicrema, monumento a la corrupción, la media barda de la refinería. Bueno, ¿en qué se fue ese recurso? Porque además dejaron caer a Pemex. Llega Peña y dice, no, es que la salida para Pemex es la privatización, la reforma energética, que los privados saquen petróleo. Ya Pemex ya no tiene alternativa. Bueno, sí, vamos a hacer la empresa productiva del Estado. Entonces, privatizan el petróleo en realidad, porque dicen que no, que es de la nación, pero en la reforma del 2013 era una privatización del petróleo. Lo explotan empresas, con la idea de que lo explotaran empresas privadas, nacionales y extranjeras. Hablan así con gran anuncio. Ronda 1, ronda 0, ronda 1, ronda 2, para que vengan las empresas. Y les dan bloques de territorio para su explotación en el Golfo, algunos en tierra inclusive, en el Golfo. ¿Cuánto petróleo he sacado de ahí? 100,000 barriles. O sea, estamos hablando de millones a 100,000 barriles. O sea, no hubo tal inversión que se esperaba que hubiera de las empresas privadas.